Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Como siempre espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibraciones. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando ansiosamente. Sí, lo adivinaron. Estamos hablando de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, o más precisamente, la no relación. Después de un largo periodo de silencio, especulaciones sin fin y un mar de rumores, finalmente tenemos una declaración que, al parecer, busca poner fin a esta historia de una vez por todas. Y la revelación, damas y caballeros, viene directamente de la mismísima Demet Özdemir. Antes de que entremos en los detalles más jugosos y picantes, quiero recordarles a todos que si aún no lo han hecho, se suscriban al canal. Aquí encontrarán las últimas noticias y exclusivas del fascinante mundo del entretenimiento turco, análisis profundos y detallados de sus series favoritas, entrevistas exclusivas con las estrellas del momento y por supuesto, mucho chisme jugoso y jugoso sobre las celebridades que tanto aman. No se olviden de activar la campanita de notificaciones. De esta manera, estarán al tanto de cada nuevo vídeo que subamos y no se perderán ni una sola actualización. Su apoyo significa el mundo para mí y es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir qué dijo Demet Özdemir sobre Can Yaman y cuál es el posible futuro de su relación, o más bien, la ausencia de ella. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una de esas que ha capturado la imaginación del público y ha encendido la chispa de la fantasía durante años. Su química explosiva en la pantalla en la exitosísima serie Erkencikus Pájaro Soñador fue sencillamente innegable. La forma en que se miraban, la manera en que sus personajes se complementaban a la perfección, la intensidad de sus escenas, era como si la ficción traspasara la barrera de la pantalla y se convirtiera en una realidad tangible. Y por supuesto, eso es exactamente lo que muchos fans esperaban y deseaban fervientemente con todo su corazón. La pregunta que todos se hacían, una y otra vez, era, ¿son simplemente amigos y compañeros de trabajo, o hay algo más, algo profundo y apasionado, que se esconde detrás de esas miradas cómplices y esas sonrisas furtivas? Durante todo el tiempo que duró la emisión de la serie, las redes sociales explotaron literalmente con teorías conspirativas, especulaciones descabelladas y una infinidad de montajes de fotos y vídeos que probaban, supuestamente, que Demet y Can estaban perdidamente enamorados el uno del otro. Cada interacción pública, cada mirada fugaz captada por las cámaras, cada comentario en redes sociales, por más insignificante que pareciera, era analizado con lupa, diseccionado hasta el más mínimo detalle, buscando pistas que confirmaran, de una vez por todas, el romance secreto. Los fans crearon cuentas dedicadas exclusivamente a la pareja, compartiendo fotos y vídeos que mostraban, a su juicio, su amor secreto y prohibido. La ilusión era palpable, la esperanza de que estuvieran juntos en la vida real era increíblemente fuerte y la fe en su amor era inquebrantable. Sin embargo, a pesar de toda la evidencia circunstancial, que en realidad no era más que la interpretación subjetiva de los fans, y el deseo ferviente de la fanaticada, nunca hubo una confirmación oficial, ni siquiera un indicio leve, de una relación romántica entre Demet y Can durante la emisión de Erkencikus. Ambos actores siempre mantuvieron una postura profesional y cuidadosamente ambigua, evitando dar declaraciones directas y explícitas sobre su vida personal. Si bien agradecían profundamente el apoyo y el cariño incondicional del público, también dejaban claro, una y otra vez, que su prioridad era el trabajo y que no querían, bajo ningún concepto, alimentar falsas expectativas que pudieran decepcionar a sus fans. Pero la ausencia de una confirmación oficial no detuvo, en absoluto, a los fans. Después del final de Erkencikus, la especulación continuó, e incluso se intensificó de manera exponencial. La gente seguía esperando con la respiración contenida, que una vez finalizado el proyecto que los unió y los catapultó a la fama mundial, se sintieran libres de revelar su amor verdadero, de gritarle al mundo su pasión desenfrenada y de vivir su romance sin tapujos ni restricciones. Pero el tiempo pasaba implacablemente, las semanas se convertían en meses y el silencio, ensordecedor y persistente, continuaba reinando. Ambos actores tomaron caminos diferentes en sus carreras profesionales, protagonizando nuevos proyectos y explorando nuevos horizontes que los alejaban cada vez más. La distancia física inevitablemente también contribuyó a alimentar los rumores de un posible distanciamiento y a enfriar las esperanzas de los fans. Can Yaman se mudó a Italia con el film. A propósito de impulsar su carrera a nivel internacional, protagonizando la ambiciosa serie Sandokan y participando en otros proyectos interesantes en el país de la bota.
Demet Özdemir, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, consolidándose como una de las actrices más queridas y solicitadas de la industria, protagonizando series de gran éxito como Doğduğun Ev Kaderindir y Aşk Taktikleri. Cada uno siguió su propio camino, labrando su propio destino, pero la sombra alargada de Erken Cikus y la persistente esperanza de una reconciliación romántica siempre estuvieron presentes en la mente de muchos fans, que se negaban a renunciar a su sueño. Durante años los rumores de una posible enemistad o al menos, una relación tensa y conflictiva entre Demet y Can han circulado con insistencia en los medios de comunicación y en las redes sociales. Algunos decían que había habido una fuerte pelea en el set de rodaje de Erken Cikus, que había dañado irreparablemente su relación, rompiendo para siempre los lazos que los unían. Otros afirmaban que las diferencias irreconciliables en sus personalidades y ambiciones profesionales habían provocado un distanciamiento inevitable, haciendo imposible cualquier tipo de acercamiento. Sea cual sea la verdad, si es que existe una verdad absoluta, lo cierto es que durante mucho tiempo no se les vio juntos en público, ni se les escuchó hablar el uno del otro, ni siquiera mencionar sus nombres. Este silencio prolongado alimentó aún más las especulaciones y los rumores de una posible mala relación, creando una atmósfera de misterio y tensión. En varias ocasiones se les preguntó a ambos actores sobre su relación actual, sobre el estado de su amistad y sobre la posibilidad de volver a trabajar juntos, pero siempre respondían con evasivas o con respuestas genéricas y políticamente correctas que no aclaraban absolutamente nada. Evitaban cuidadosamente hablar directamente el uno del otro y trataban de desviar la atención hacia otros temas, utilizando tácticas dilatorias para evadir las preguntas comprometedoras. Esta actitud sin duda alimentó aún más la incertidumbre y la confusión entre los fans, quienes se preguntaban, con creciente ansiedad, qué había pasado realmente entre ellos y cuál era la verdadera naturaleza de su relación. Y ahora, después de años de silencio, especulación y un sinfín de rumores infundados, parece que finalmente tenemos una respuesta clara, directa y definitiva sobre el futuro de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Y la respuesta, como les dije al principio de este vídeo, viene directamente de los labios de la propia Demet Özdemir. En una reciente entrevista concedida a un medio de comunicación turco, la actriz fue preguntada directamente sobre la posibilidad de volver a trabajar con Can Yaman en el futuro, de repetir la exitosa fórmula de Erken Cikus y de deleitar a los fans con una nueva serie. Y su respuesta, debo decir, fue bastante reveladora y contundente. Demet dijo, y cito textualmente: "No creo que volvamos a trabajar juntos. Nuestra historia terminó". Sí, lo escucharon bien. Demet Özdemir ha declarado públicamente que no cree que ella y Can Yaman vuelvan a colaborar en ningún proyecto en el futuro. Una declaración rotunda sin ambages, que parece poner fin a esta historia de una vez por todas, cerrando un capítulo que había mantenido en vilo a miles de fans durante años. Esta declaración, como era de esperar, ha causado un gran revuelo en las redes sociales y entre los fans de la pareja. Muchos se han sentido profundamente decepcionados y tristes al escuchar estas palabras, ya que aún guardaban la esperanza de verlos juntos en la pantalla nuevamente, de disfrutar de su química inigualable y de revivir la magia de Erken Cikus. Otros, en cambio, han aceptado con resignación la decisión de Demet y Can y han expresado su apoyo incondicional a ambos actores en sus respectivos proyectos, deseándoles lo mejor en sus futuras trayectorias profesionales. Pero, ¿qué significa realmente esta declaración? ¿Significa que Demet y Can ya no se hablan, que su relación es inexistente? ¿Significa que su amistad está rota y que su enemistad es irreconciliable? ¿O simplemente significa que ambos han decidido seguir caminos diferentes en sus carreras, que sus prioridades han cambiado y que no ven la necesidad de volver a trabajar juntos, al menos por ahora? Es difícil saber con certeza qué hay detrás de esta declaración, cuáles son los verdaderos motivos que la impulsaron. Pero lo que sí parece claro es que Demet ha querido ser contundente y poner fin a las especulaciones de una vez por todas, evitar que los rumores sigan alimentándose y zanjar el tema de forma definitiva. Quizás esté cansada de que se le pregunte constantemente sobre Can Yaman, de que su carrera se defina en relación a él y de que la gente se centre más en su pasado que en su trabajo actual. Quizás simplemente sienta que su historia con Can ha llegado a su fin, que ambos han crecido y evolucionado como personas y que es hora de seguir adelante, de explorar nuevos caminos y de asumir nuevos desafíos. Sea cual sea la razón, la declaración de Demet Özdemir es un claro indicio de que no debemos esperar verla junto a Can Yaman en la pantalla nuevamente. Una noticia decepcionante para muchos, sin duda,
pero también una oportunidad para apreciar el trabajo que hicieron juntos en Erkentzikos, para recordar los momentos mágicos que nos regalaron y para apoyar sus respectivos proyectos futuros, celebrando sus logros individuales. Ahora bien, es importante recordar que esta declaración se refiere específicamente a la posibilidad de volver a trabajar juntos, de colaborar en un nuevo proyecto. No necesariamente significa que Demet y Can tengan una mala relación personal, que se odien o que no se dirijan la palabra. Es perfectamente posible que sigan siendo amigos, que se tengan respeto y cariño mutuo, o que simplemente hayan tomado caminos diferentes en sus vidas, priorizando sus carreras individuales. No debemos sacar conclusiones precipitadas ni asumir lo peor, ni dejarnos llevar por rumores infundados. En cualquier caso, la declaración de Demet Özdemir es un recordatorio de que la vida de las celebridades no siempre es lo que parece. A menudo vemos solo la superficie, la fachada brillante y glamorosa, y nos dejamos llevar por las apariencias, las expectativas y las especulaciones. Pero detrás de la fama, el dinero y el reconocimiento público hay personas reales, con sentimientos, emociones, sueños y decisiones propias. Demet Özdemir ha demostrado ser una mujer fuerte, independiente y segura de sí misma, que sabe lo que quiere y que no tiene miedo de decir lo que piensa. Su declaración sobre Can Yaman es un ejemplo de ello. Ha sido honesta, directa y transparente, poniendo fin a las especulaciones y dejando claro que su historia con Can ha llegado a su fin. Y aunque esta noticia pueda ser decepcionante para algunos, también es una oportunidad para celebrar el trabajo que Demet y Can hicieron juntos en Erkentzikos. Una serie que nos hizo reír a carcajadas, llorar a mares, suspirar de amor y soñar con un futuro mejor. Una serie que siempre recordaremos con cariño y nostalgia. Ahora, más que nunca, es importante apoyar a Demet Özdemir y a Can Yaman en sus respectivos proyectos futuros. Demostrarles que valoramos su talento, que admiramos su trabajo y que estamos emocionados de ver lo que tienen para ofrecer. Dejemos de lado las especulaciones, los rumores y los cotilleos y centremos nuestra atención en su arte, en su dedicación y en su pasión. Demet Özdemir es una actriz talentosa, versátil y carismática que ha demostrado su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes, desde la comedia romántica hasta el drama más intenso. Con su encanto natural y su talento innato, Demet ha conquistado al público de todo el mundo. Estoy segura de que seguiremos viéndola brillar en muchos proyectos en el futuro. Can Yaman, por su parte, también ha demostrado ser un actor talentoso, guapo y carismático. Su trabajo en Erkentzikos le valió el reconocimiento internacional y le abrió las puertas a nuevos proyectos en Italia y en otros países. Estoy segura de que Can seguirá sorprendiéndonos con su talento, su dedicación y su pasión por la actuación. En resumen, la declaración de Demet Özdemir sobre Can Yaman es un claro indicio de que no debemos esperar verlos juntos en la pantalla nuevamente. Una noticia decepcionante para muchos, pero también una oportunidad para celebrar el trabajo que hicieron juntos en Erkentzikos y para apoyar sus respectivos proyectos futuros. Es hora de dejar atrás las especulaciones, los rumores y los chismes y centrar nuestra atención en el talento y el trabajo de Demet Özdemir y Can Yaman. Demostrarles que valoramos su arte, que admiramos su dedicación y que estamos emocionados de ver lo que tienen para ofrecer. Así que, queridos amigos, esta es la noticia del día. Demet Özdemir ha revelado que no cree que vuelva a trabajar con Can Yaman. Fin de la historia, al menos por ahora. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado la información interesante y útil. No olviden dejar sus comentarios abajo con sus opiniones sobre este tema. ¿Qué piensan de la declaración de Demet Özdemir? ¿Les gustaría verla trabajar con Can Yaman en el futuro? Compartan sus pensamientos y opiniones con nosotros. Recuerden que su opinión es muy importante para mí y que siempre leo todos sus comentarios. Así que no duden en dejar su huella y participar en la conversación. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles nuevamente que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del entretenimiento turco, análisis a fondo de sus series favoritas y mucho chisme jugoso sobre las celebridades que aman. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. También quiero invitarlos a seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo e interactúo con mis seguidores. Encontrarán los enlaces en la descripción del vídeo. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles a todos por su apoyo y por ver este vídeo. Su tiempo y su atención significan el mundo para mí.
Sin ustedes, este canal no sería posible. Recuerden darle me gusta a este vídeo si les gustó y compartirlo con sus amigos y familiares. Su apoyo me ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Y recuerden siempre, la vida es demasiado corta para no disfrutarla. Sean felices y nos vemos en el próximo vídeo.